Agradecerles por estar presentes aquí en este webinar, que nos va a ayudar bastante a conocer cómo es que se ha estado dando esta actualización de la norma y cómo vamos a asegurar que nuestro sistema antisoborno sea efectivo, ¿no? Entonces, ya han podido conocer un poquito de quiénes somos. La agenda que nosotros vamos a llevar viene a ser el tema de saber qué es la norma, qué regulaciones específicamente tenemos, por qué la actualización del 2025 es relevante para la organización, cuáles son estos puntos precisos que está fortaleciendo esta actualización que vienen a ser en los requisitos 4, en el requisito 5, en el requisito 6 y el requisito 8, cómo el tema del sistema también se va a fortalecer con el cumplimiento de la organización. Ya hablábamos un poco del requisito 4, cómo también hay regulaciones del Estado peruano sobre la corrupción, que también tenemos que ir conociendo un poco para saber cómo vamos a ir comprometiéndonos con el sistema antisoborno de la ISO 37001. A la vez vamos a presentar algunos casos que se han venido dando, ¿no? Y que es de conocimiento público para que ustedes puedan también saber cómo se puede prevenir estos casos que se va dando y a la vez algunas recomendaciones y conclusiones para el sistema. Dentro de ello, ustedes ya han podido conocer un poco con los videos introductorios también sobre quiénes somos. Somos una consultora de sistemas de gestión que impulsamos a las organizaciones a realizar, ¿no? Su implementación, sus auditorías, para que ustedes obtengan la certificación ISO de una manera más personalizada cuando realizamos la implementación, realizamos la consultoría con las empresas con las que trabajamos. Nuestro posicionamiento es ya en Perú y a la vez también nos estamos expandiendo a algunas operaciones en Latinoamérica, como Panamá, México y República Dominicana. Realizamos las implementaciones de la norma ISO, las auditorías del sistema, auditorías Mintras también, las capacitaciones en sistemas integrados de gestión, ya hablando también para la ISO 37001, el mantenimiento del SIP y el outsourcing. Una biografía corta sobre mí. Soy consultora de proyectos en Guama, implementadora, capacitadora y auditor ISO. Tengo un diplomado en seguridad y salud en el trabajo en la Pontificia Universidad Católica del Perú. A la vez también tengo otro diplomado como seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y calidad en SOMAC, Economía Grupal. Soy implementador de la ISO 9001, de la ISO 14001, implementador de la 45, la 37, auditor líder ISO 45 por SGS, auditor líder también de la 27001. Tengo experiencias tanto en el sector público y privado y soy ingeniera industrial de profesión. Y acá vamos a ver ya un poco del conocimiento de que nosotros tenemos que saber qué cosa es la ISO 37001. La ISO es una norma internacional que establece los requisitos para implementar, mantener, mejorar el sistema de gestión antisoborno, que está más conocido abreviado como SGAS, que nos ayuda a nosotros poder conocer esta norma e implementarla en algún momento. Su objetivo es cuando hablamos de prevenir, de detectar y de responder, hablamos de un enfoque integral, que tienen que funcionar juntos. Esta cuestión de prevenir nos va a ayudar a nosotros a identificar dónde podría ocurrir estos hechos de soborno y establecer controles antes de que esto suceda. Una vez que nosotros podamos detectar también, implica contar con diferentes mecanismos que me van a permitir a mí identificar estas irregularidades que yo puedo tener, por ejemplo, con algún externo, con algún proveedor, o con mis controles internos, que también cita la norma, a mis controles financieros y los canales de denuncia que también tengo que tener. Entonces es muy importante que nosotros podamos responder a estas necesidades y saber cómo vamos a actuar de forma inmediata, saber qué documentación se necesita para poder y actuar cuando se identifican y proporcionar ante cualquier evento o circunstancia que se dé, ¿no? Tanto de forma interna dentro de la organización o tal vez con algún externo que nosotros estamos trabajando.
Y es muy importante de que ya esta versión de la ISO 37001-2025 refuerce ese concepto de integridad. Y esto ya bajo una exigencia de fortalecer de forma estratégica el negocio que nosotros tenemos, la organización. Ya no se trata solamente de saber que no se tiene que realizar el tema de soborno, que tenemos políticas o documentación que nos va a ayudar a prevenir ello, sino es necesario demostrar que la organización gestiona activamente el fortalecimiento de la integridad, la exposición al riesgo, proteger la reputación, y esto debemos cumplir las expectativas, tanto legales, sociales y de nuestras partes interesadas. Y muy acorde a ello está el tema de gestionar los riesgos de soborno que se tienen que dar. Es un poquito para ir conociendo esta actualización que también se ha tenido. ¿Y qué regula específicamente este punto ya de la actualización? Es que la hizo de manera expresa ante situaciones tanto directas como indirectamente que se puede tener de soborno ya en la práctica y que es muy frecuentes. Nosotros podemos tener estos casos que ya hemos podido ver sanciones tal vez antes de poder implementarlas, que nos va a poder ayudar a nosotros a tener mayor disposición directa a donde vamos a tener que prestarle más foco de atención, ¿no? Entonces es muy importante que saber si el soborno es directo e indirecto, ¿no? Si, por ejemplo, se da ahora el tema de los pagos de facilitación, que en algunos países lo consideran que estas son prácticas normales, pero hay que tener en cuenta de que también es un alto riesgo de soborno que se pueda dar. Asimismo, los intermediarios o terceros que pueden formar parte de nuestra organización. Y esto se puede considerar, por ejemplo, con algunos socios de negocio que nosotros podamos tener. Entonces es muy importante que este conflicto de intereses que podamos tener en la interacción de funcionarios públicos que también se da, nosotros podamos demostrar que la mayoría de estos casos lo estamos investigando, los tenemos mapeados, y esto nos va a ayudar a que podamos prevenir algún hecho de soborno que se pueda dar, ¿no? Hablamos también en temas de públicos ya, por ejemplo, en las licitaciones en las que podemos participar nosotros y que puede estar también sumergido a un acto de soborno dentro de la organización. Entonces, es muy importante que se pueda tener mapeado estas especificaciones para saber que nosotros tenemos ya lineamientos para nosotros tener claros y prevenirnos a estos actos de soborno que se puedan dar. Asimismo, ¿por qué la actualización del 2025 es relevante? Recordemos aquí que ya estas actualizaciones nos hablan, uno, del fortalecimiento, ¿no? Del fortalecimiento del contexto de la organización, que les venía a decir también en el tema de los requisitos 4, que lo vamos a ir viendo más adelante, para que nosotros podamos estar más alineados en tema de ética, en tema de transparencia, por ejemplo, con la debida diligencia y el cumplimiento legal que debemos tener. Hay organizaciones que pasan, ¿no? Le enfrentan mayor fiscalización, tal vez por la magnitud, el tamaño de la organización, y para eso se espera que nosotros podamos tener tanto definidos en la parte del entorno social, las regulaciones, que sean más competitivas, y ahí nosotros tener y poder saber cómo es que se está dando este fortalecimiento en estos puntos muy importantes. Esta versión también se alinea bastante a, a mejorar y a tener interacción y alinearnos con otras ISOs. Hablamos de otras ISOs, por ejemplo, a la ISO de calidad, hablamos de la ISO 45000, hablamos también de la ISO 37301. Entonces, estos puntos vamos a tenerlo ya de manera clara cuando nosotros vamos a hacer este análisis de liderazgo, eh, incurriendo de que nuestro sistema de la 37001 puede ser alineado a estos otros sistemas, ¿no? Otro cambio que también se ha dado es el fortalecimiento de la debida diligencia que lo menciona aquí en nuestro material, y que nos habla que tenemos que tener nosotros esta gestión de los riesgos, que la norma, por ejemplo, ya no acepta solamente tener la debida diligencia en temas documentarios, ¿no? Sino que exige un poquito más de análisis de profundidad, ser nosotros más correctos a realizar ello y tener seguimiento de acuerdo a cómo corresponde. Entonces, también es importante
que nosotros podamos tener un enfoque más basado en riesgos, que quiere decir que no solamente es direccionarlo, identificarlo, sino darle seguimiento, saber cómo se están realizando este análisis y tenerlos actualizados siempre de acuerdo a lo que vamos a ir revisando periódicamente. A la vez también es muy importante que nosotros reconozcamos estos fortalecimientos que se han dado en los requisitos tanto 4, en el requisito 5, el requisito 6 y el requisito 8. Y para ello es muy importante mencionar el primer requisito que ha sido actualizado para la norma, que nos habla ya del contexto de la organización. ¿Cuáles son estos cambios que se ha dado en el contexto de la organización? Dentro de ello tenemos un mayor enfoque para nosotros poder establecer factores externos que puedan ir cambiando con nuestra organización. Y aquí hablamos de factores económicos, factores de nivel de interacción con el Estado, países donde opera la organización. También es muy importante ir conociendo esta exposición que nosotros podemos ir teniendo del riesgo, a la vez terceros críticos que son parte de nuestra organización y la regulación local que se pueda dar. Entonces, es muy importante que nosotros mapeamos estos 5 escenarios que podamos nosotros estar más adelante sumergidos a este nivel de riesgo y poderlos mapear nosotros y tener en cuenta de que es muy importante que al conocerlos la organización ya sepa más adelante cómo actuar. A la vez también vamos a hacer la integración más clara y con sistemas de gestión estructuradas, armonizadas. Recordemos también aquí que mientras más profundidad nosotros le demos al contexto de la organización, por ejemplo, en el tema de verificar el análisis interno y externo, vamos a poder también nosotros a estar más integrados de cómo es que está yendo nuestra parte interna de la organización y nuestra parte externa también, porque muchas veces los actos de corrupción que se puedan cometer pueden ser parte de un tercero también, y esto lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Otro punto muy importante aquí también es que la gran diferencia de las versiones anteriores es que ya no solo basta, por ejemplo, con una lista genérica de los riesgos que yo tengo, sino que ahora voy a tener estos cambios dinámicos que pueden afectar conmigo y delimitarlos en mi matriz de riesgos, como la corrupción que se pueda dar también, los cambios regulatorios del Estado que también hemos tenido, el entorno político también es muy importante. Entonces, estos llevarlos y plasmarlos en nuestra matriz de riesgos, ya no solamente listarlos, sino hacerle seguimiento. Además, también es muy importante que esta norma se refuerza en la identificación de las partes interesadas y la exposición que se pueda tener. Entonces, un enfoque clave es que ya tenemos que tener más seguimiento, más estructurado, de que no solamente plasmarlo en documentación, sino nosotros asegurar de que el sistema se está dando correctamente y estamos dándole este seguimiento como corresponde a nuestros socios de negocio, a nuestros proveedores. Y esto se ve reflejado también en el involucramiento de la alta dirección ante estas definiciones que nosotros vamos a ir elaborando, por ejemplo, en una implementación, ¿no? Luego vamos a tener otro punto importante aquí que se ha dado es la incorporación del cambio climático. Una de las novedades que es un poco más importantes en esta norma es el análisis del cambio climático que ahora nos pide la norma que nosotros podamos ver si es que el factor del cambio climático está generando alguna o puede estar afectando nuestro sistema. Por ejemplo, esto incrementa ya en la interacción del Estado, porque ustedes puedan saber que ahorita hay bastantes proyectos con el tema de medio ambiente, que puedan regularse ya en el tema del antisoborno. Entonces, es muy importante que nosotros detectemos tanto para el apartado 4.1 y 4.2 si es que el factor de incorporación del cambio climático está siendo impactado para nuestra organización. Entonces, desde el punto de vista de las partes interesadas, también se puede tener en cuenta de que nosotros vamos a, por ejemplo, hay organizaciones que están pasando proyectos de sostenibilidad, de fondos ambientales o prevención de corrupción en cuanto a vinculados al tema del clima. Y ahí lo vamos a ver en los marcos normativos, los riesgos sectoriales, la exposición o contratación pública que se pueda tener si es que nosotros estamos sumergidos en estos proyectos también. La transparencia en los proyectos de sostenibilidad, la gestión ética de fondos y la prevención de corrupción en contratos climáticos que también se puedan dar.
Otro punto muy importante es el tema del liderazgo y compromiso, que es un cambio también para este 2025, que nos indica, ¿no? Que la versión 2025, el liderazgo deja de ser solamente simbólico. O sea, antes firmábamos, por ejemplo, un documento donde acreditamos que la alta dirección está comprometida con el sistema, pero ahora esta versión nos pide de que la alta dirección tiene la responsabilidad directa y demostrar que el sistema de antisoborno se esté dando de manera adecuada. Esto significa que se debe supervisar, que debemos ver el tema del desempeño y asegurar que todo el sistema esté alineado como nosotros lo hemos venido realizando, por ejemplo, ¿no? Ya en la estrategia que habíamos plasmado. Entonces, es muy importante que en este punto ya la norma refuerza este rol de la alta dirección para los cumplimientos de antisoborno y exige mayor independencia, por ejemplo, al oficial de cumplimiento, al rol de cumplimiento, exige mayor independencia, mayor autoridad y el acceso directo a la alta dirección. Ya no solamente es aceptable que esta función exista, por ejemplo, en un papel de nombramiento y se tengan los recursos, pero no se dé este seguimiento. Entonces, este es un cambio también importante para que la alta dirección se vea comprometida y a la vez tener la trazabilidad de que estos compromisos que tenemos con el sistema se estén dando. Y ya estos cambios que lo podemos venir plasmando para estas consideraciones, tanto de la versión 2016 como la versión del 2025, es que nosotros vamos a tener en cuenta de que antes solamente se bastaba, por ejemplo, con declarar un compromiso mediante la política, por ejemplo, que debe estar firmada por la alta dirección. Entonces, hoy se exige de que nosotros podamos demostrar que este compromiso se esté realizando a través, por ejemplo, de seguimiento continuo de los compromisos que la organización pueda conocer, o se puede estar también realizando las tomas de conciencia basadas en los riesgos que podemos tener plasmados en la organización. Y esto, y a la vez, también es muy importante que se designe de forma formal al responsable, que ya no es, o sea, ya no solamente con un compromiso, ¿no? Con un documento que me indique de que quién está asumiendo ello, sino a la vez demostrar que cuenta con la independencia que habíamos mencionado antes, que también a la vez tiene la autoridad para actuar y es el responsable de la alta dirección. Y esto tiene este respaldo y a la vez tiene la supervisión continua para asegurar de que esta designación formal que se ha realizado esté reforzada por la alta dirección y se pueda tomar las acciones adecuadas, por ejemplo, cuando se realiza una investigación de soborno, cuando se tenga preguntas sobre los canales de denuncia que se puedan existir o de consultas en la organización. Entonces, ya no solamente nos pide la norma en la actualización, es comprometernos y saber que este compromiso lo tenemos que verificar, lo tenemos que plasmar, lo tenemos que evidenciar para saber que este sistema está siendo eficaz para la organización. Otro punto muy importante también dentro de los cambios para este requisito, el 6 por ejemplo, el tema de la planificación de los riesgos, es que la gestión de los riesgos antisoborno se vuelve en la metodología que vayamos a usar debe ser más robusta. La norma exige para este tema que la metodología sea clara, que nosotros tengamos documentado ello y sea coherente con la realidad de la organización. Entonces, ya no solamente es plasmar los riesgos de manera descriptiva, por ejemplo, en la metodología que usemos, sino que a la vez sean coherentes y están relacionadas con el core de negocio que nosotros tenemos. Entonces, la evaluación de los riesgos debe siempre estar actualizada periódicamente, esto es de manera obligatoria, especialmente cuando, por ejemplo, ustedes tengan algún cambio operacional o cambio con algún mercado, con un socio de negocio, un tercero, o solo el entorno regulatorio que se pueda tener. Entonces, es muy importante que se tenga actualizado esta matriz o esta metodología de la gestión de riesgos que ustedes puedan ir utilizando. Otro punto clave en la planificación de los riesgos es la evaluación que se tiene que dar, por ejemplo, a los terceros. Entonces, los terceros pueden representar un nivel de riesgo alto y pueden ocurrir en actos de soborno si es que no sabemos y no detectamos la evaluación de ello. Entonces, hay que realizar esta segregación con el tema de los terceros para saber cómo es que ellos están impactando con la organización en temas de soborno. Otro punto importante también es que si podemos ver en esta pirámide de riesgos,
es que nos demuestra que no todos los riesgos tienen el mismo impacto. Entonces, cuando ustedes delimitan, van a saber qué nivel de riesgo se tiene y si nos damos cuenta es que mientras más arriba estamos, mayor es la exposición, tanto penal, legal y el tema de la reputación de la organización también. Entonces, las operaciones internacionales y los contratos con el Estado, si se dan cuenta, son los riesgos con nivel mucho más, con más impacto, ¿no? Más críticos y se requieren controles también más fuertes, más robustos y una debida diligencia, por ejemplo, más profunda y a la vez una supervisión constante cuando tenemos un nivel 4. Entonces es muy importante que ya nosotros podamos verificar en qué nivel estamos y a la vez poder tener estos controles de acuerdo a lo que amerita. Y luego hablamos del requisito 8. El requisito 8 nos habla de la operación en temas, por ejemplo, de debida diligencia y controles. De acuerdo a lo que ustedes han podido ver en la pirámide, si que nosotros tenemos un riesgo alto en el nivel 4, nuestra debida diligencia tiene que ser más profunda, por ejemplo. Y este requisito 8 nos habla, por ejemplo, de todo lo que nosotros hemos planificado y estos controles que tenemos lo volvamos ya más profunda a la realidad, a los socios de negocio que nosotros tenemos, que nuestros controles financieros estén reforzados, ¿no? Y esto, por ejemplo, también se ve reflejado con algunas auditorías financieras que ustedes pueden tener con algunas organizaciones que se dan. Es muy importante también aquí tener toda esta trazabilidad de la documentación que lo manejan de manera interna. A la vez, tener estos canales de denuncia que también nos pide la norma que en caso se dé estén protegidos, ¿no? A las personas que puedan hacer esta denuncia o consulta. Y a la vez la evaluación continua del desempeño antisoborno. En esta versión 2025 se refuerza la necesidad de que estos controles no sean estáticos, sino que se revisen y se mejoren continuamente, ¿no? Ya no solamente, como les decía, es plasmarlo, sino darle seguimiento, y que esto se vuelva de manera más dinámica con la organización para que se interactúe con mayor profundidad. Y hablando también con respecto a los terceros, de la debida diligencia, por ejemplo, es muy importante que la norma nos indica que el soborno no ocurre en el vacío, no ocurre muchas veces a través de un tercero mal evaluado. Por eso la debida diligencia también debe ser proporcional al riesgo que nosotros tenemos. O sea, no solo se trata de evaluar al inicio, ya lo evalúo, he considerado que no se ha tenido ningún impacto y sino a la vez tengo que ir monitoreando, tengo que también realizar la reevaluación durante todo el proceso de la interacción que yo voy a tener con el tercero en el tiempo que se tengan las cláusulas, ¿no? Y a la vez, estas cláusulas contractuales deben ser nuestro soporte y los mecanismos de control para prevenir algún hecho de soborno que se pueda dar en la organización. Luego tenemos cómo se fortalece el sistema de cumplimiento con la organización, ya, ¿no? Sabemos que sin el sistema de gestión de antisoborno, las decisiones son reactivas, no hay trazabilidad, y la defensa frente, por ejemplo, a alguna denuncia, alguna investigación es débil. Entonces, con el sistema de gestión de antisoborno, la organización puede demostrar cómo actúan, pero una diligencia, la investigación que se ha dado, se tiene el control documentario, se tiene la evidencia y a la vez tenemos ya una cultura preventiva que estamos formando en nuestra organización. Entonces, esto no solamente es protegerse legalmente, sino a la vez nosotros poder tener con mayor claridad la cultura organizacional y la reputación de la organización y las diferentes definiciones éticas que tiene nuestra organización y que la vemos plasmada con estos compromisos que podemos tener en la organización. Entonces, ahí vemos las diferencias que podemos tener frente a, ya al cumplimiento, ¿no? Al cumplimiento que fortalece este sistema de sistema de gestión anti-soborno. También aquí es un punto muy importante recordarles que hay un marco legal peruano sobre la corrupción, y esta es la ley 30.424, que nos habla de la responsabilidad administrativa de personas jurídicas por delitos de corrupción. En este contexto, esta ley y el Código Penal también establecen sanciones severas
para las personas que están involucradas en delitos de corrupción, incluyendo multas, inhabilitaciones e incluso disoluciones, por ejemplo, en alguna licitación que ustedes puedan ir postulando. Entonces, la ISO de antisoborno está alineado bastante a este punto para que ustedes puedan tener y ser clave para que puedan no incurrirse en algún tema de soborno y saber y conocer la defensa y las responsabilidades que ustedes puedan ir teniendo para tener en cuenta de que están cumpliendo tanto con la normativa legal en el Estado peruano. Entonces, esta también es una cláusula bastante sólida para que ustedes puedan ir conociendo cuáles son los lineamientos que nos habla bastante esta normativa legal para el tema de la corrupción. Otro punto muy importante es eh, el enfoque ya de las reputaciones que ustedes han podido ver de algunas empresas que han pasado en casos de soborno, ¿no? Como pueden ver en las diapositivas, uno de los sectores de mayor involucramiento en actos de soborno es el sector construcción. Alguna situación que ustedes tal vez ya puedan ir conociendo, dice, en este caso uno es que la empresa paga la facilitación para acelerar la licencia municipal, que muchas veces sucede en las organizaciones, ¿no? Sin pasar la adecuada supervisión que realiza la municipalidad, sin pasar estos controles que se tiene. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Que se tienen para este tema de soborno es la investigación fiscal, la paralización de proyectos, la pérdida de financiamiento, la salida de inversionistas y el impacto real es que se da un 40% de la caída de los contratos en el año, ¿no? Cuando ya se empieza a hacer la investigación del soborno de acuerdo a la organización que ustedes han podido, en algunos casos, evidenciar ello. Otro de los casos bastante sumergidos a actividades de soborno son el sector salud. El sector salud, en este caso, por ejemplo, nos dice que un distribuidor ofrece beneficios indebidos para ganar licitaciones, ¿no? Sabemos que muchas veces están sumergidos a licitaciones y ellos también pueden participar y cometer, como dice el caso, el tema de actos indebidos para beneficiarse y ganar licitaciones. ¿Cuáles son las consecuencias de estas situaciones que se puedan dar? Es la cancelación de contratos, la inclusión en la lista de proveedores no elegibles, eh, el daño de la reputación irreversible que también va a tener la organización, ¿no? Cuando estos actos se lleguen a saber ya de manera pública, ustedes pierden ese, esa ética que puedan tener como organización. Y el impacto real es el deterioro irreversible de la marca en el sector que ustedes puedan tener más adelante. Otro de los casos también que son bastante conocidos es el tema de los casos de las obras públicas, ¿no? Donde ustedes pueden ver en el tema de la adjudicación de proyectos que muchas veces se dan y se paralizan algunas obras, la sobrevaloración de los costos de los proyectos que se puedan dar, los proyectos inconclusos, las crisis institucionales. Entonces, para ello también se está abordando diferentes puntos para que nosotros no tengamos y no se den estos casos de soborno, ¿no? A la vez también sabemos los casos de los gobiernos regionales en temas ilícitos que favorecen a proveedores, ¿no? Procesos judiciales que también han tenido como impacto en años que están pasando, las inversiones institucionales se paralizan, la desconfianza de la ciudadanía también crece, ¿no? Entonces, son casos que nosotros tenemos que prevenir ya teniendo toda una cultura antisoborno que nos puede ayudar bastante a la implementación de esta ISO y con las actualizaciones que fortalece bastante a la organización. Otro punto importante también es que, de acuerdo a los casos que ustedes han podido ver, es poder prevenirlas. ¿Y cómo podemos prevenirlas? Algunas recomendaciones que ustedes deben seguir para el sistema antisoborno que sea efectivo para la organización, ya es realizar la debida diligencia de manera continua y tener, y a la vez que sea profunda, ¿no? Que sea realista, que sea profunda y, y tener siempre actualizada esta información. A la vez también es capacitar y entrenar al personal
que está realizando, por ejemplo, la exposición al riesgo o los puestos críticos de la organización que se puedan dar. Y nosotros tenemos que fortalecer la supervisión de los terceros críticos, ¿no? Que se han podido dar cuenta que algún socio de negocio puede estar sumergido en algún acto de soborno. Entonces es muy importante estar monitoreando nuestros temas contractuales, la evaluación de desempeño ético que también tienen que tener. Luego vamos a tener en cuenta de que mantener activos y protegidos nuestros canales de denuncia. Entonces, al saber nosotros cuáles son nuestros canales, vamos a tener que proteger la confidencialidad y tener cero represalias con la persona que esté reportando, por ejemplo, este tema de algún acto de soborno posible, ¿no? Entonces, también vamos a medir y revisar periódicamente el desempeño del sistema, tanto como las auditorías, con indicadores que se puedan tener y la revisión por la dirección, que es muy importante, porque nos ayuda a nosotros a poder considerar la mejora que puedan tener dentro de la organización. Entonces, es muy importante que estas revisiones por la alta dirección se vea la actitud de la alta dirección, como lo menciona en esta actualización, ¿no? No solo tenerlo plasmado en materia del documento, sino ver el seguimiento, la toma de conciencia que pueda tener la organización y revisando esta de manera periódica también. Aquí recordemos que la integridad no se declara, se gestiona y en el entorno actual la ISO 37001, la versión 2025, convierte esa gestión en una decisión de supervivencia corporativa, ¿no? Las mayores empresas que están tal vez optando por la implementación de esta ISO 37001 en la versión 2025 tienen mayores beneficios tanto por la cultura de antisoborno que van fortaleciendo y a su vez por los beneficios que puedan ellos pasar en alguna licitación o en un acto contractual con un socio de negocio que puedan tener. Entonces, aquí es muy importante que le pongamos foco a esta ISO que ha sido actualizada recientemente. Agradecerles por su participación. Son puntos muy, muy importantes que se ha dado del sistema eh, antisoborno. No sé si tienen alguna duda o consulta y con eso estaríamos terminando la capacitación.